Hoy en día, la historia de Jesús Adrián Romero ha tocado a generaciones con sus canciones. No obstante, pocos conocen la verdadera historia detrás de sus letras, una trayectoria marcada por controversias, críticas severas, crisis de fe, distanciamiento de la Iglesia y revelaciones que desafían lo que muchos creían saber. Los ataques de líderes religiosos y sus decisiones difíciles lo llevaron a cuestionar su espiritualidad, su éxito y el papel de la Iglesia en la actualidad. Aquellos que lo siguen probablemente hayan escuchado rumores sobre sus críticas a la rigidez de las iglesias evangélicas o sobre la comercialización de la fe. Sin embargo, sus declaraciones más recientes sorprendieron incluso a sus seguidores más fieles, causando dudas sobre el impacto que esas palabras puedan tener en la fe de quienes lo admiran. Jesús nació el 16 de febrero de 1965 en Hermosillo, México, en una familia humilde pero con sólidos valores cristianos. Desde pequeño, se sintió atraído por la música al observar a los músicos en la iglesia local. A los 8 años recibió su primera guitarra, y aunque no tenía dinero para pagar clases, aprendió por sí mismo, dedicando horas a practicar después de los cultos. Desde joven, mostró una profunda conexión con la espiritualidad. Historias bíblicas como la de David, músico y siervo de Dios, lo inspiraron. Esa fusión de fe y música se convirtió en la base de su formación artística y espiritual. En su juventud, decidió estudiar teología para fortalecer su ministerio. Ingresó al Instituto Bíblico de Hermosillo, donde pasó 4 años inmerso en estudios bíblicos, teología, historia de la Iglesia y liderazgo. Estas experiencias no solo moldearon su comprensión de la fe, sino también su manera de expresarse a través de la música. A pesar de las dificultades económicas, trabajó para costear sus estudios y se mantuvo enfocado. Su paso por el seminario también despertó en él una sensibilidad especial para escuchar y consolar a las personas, algo que más tarde se reflejaría de manera profunda en sus composiciones. Con el tiempo, Jesús Adrián Romero no solo consolidó una exitosa carrera musical, sino que también se convirtió en una figura central en debates sobre espiritualidad, autenticidad y el verdadero papel de la fe. Reflexiones que siguen inspirando y desafiando a muchos hasta el día de hoy. Durante su tiempo en el seminario, Jesús Adrián Romero enfrentó numerosos retos, agotamiento físico, dificultades económicas y momentos en los que consideró rendirse. Fue en una de esas noches complicadas cuando escribió los primeros versos de una canción que, con el tiempo, se convertiría en muy popular. En su tercer año de estudios, comenzó a entender con mayor claridad su propósito, usar la música como una herramienta para tocar corazones y llevar experiencias espirituales más allá de las paredes de la iglesia. Sus profesores notaron algo único en él, especialmente su habilidad para combinar el conocimiento teológico con una profunda sensibilidad artística. Uno de ellos se convirtió en su mentor. Al finalizar sus estudios, Jesús no solo era un músico talentoso, sino también un hombre con propósito y formación. Al regresar a su comunidad, empezó su ministerio en una pequeña iglesia en las afueras de Hermosillo, liderando el grupo de jóvenes. A pesar de la sencillez del lugar, veía ese espacio como una oportunidad para hacer una diferencia significativa. Las primeras predicaciones fueron complicadas, pero con esfuerzo y práctica fue ganando confianza. En poco tiempo, asumió un rol de mayor responsabilidad en una iglesia más grande, donde desarrolló habilidades en consejería, visitas pastorales y administración eclesiástica. Fue en esa etapa cuando descubrió el impacto que la música podía tener en sus mensajes. Canciones nacidas de experiencias auténticas tocaban profundamente a la gente. Una de ellas, escrita después de consolar a una familia en luto, causó una profunda impresión cuando fue interpretada en la iglesia, generando una fuerte conexión espiritual entre los presentes. Con el paso del tiempo, comenzó a ser invitado a eventos en otras iglesias. Con su carpeta llena de canciones, viajaba a pequeñas comunidades donde su música comenzaba a derribar barreras. Sin saberlo, estaba poniendo los cimientos de un ministerio que llegaría a miles. En 1997, grabó su primer álbum, Renuevo Espiritual, con recursos limitados pero una gran autenticidad. 2 años después, con A sus pies, alcanzó la consolidación, y la canción Sumérgeme se convirtió en un hito de la música cristiana en español. Así, su camino de fe, música y superación comenzaba a tomar dimensiones que jamás imaginó. En un corto lapso de tiempo,
Miles de personas fueron profundamente conmovidas, y en toda América Latina, las iglesias comenzaron a cantar esos versos como una expresión colectiva de su espiritualidad. El éxito de la canción Sumérgeme abrió caminos que Jesús Adrián Romero nunca había imaginado. Las invitaciones para ministrar se multiplicaron, y pronto dejó atrás las pequeñas congregaciones para liderar momentos de adoración en grandes eventos en diversos países de la región. Sus composiciones comenzaron a trascender fronteras, superando divisiones denominacionales y tradiciones eclesiásticas. Al darse cuenta de que las discográficas tradicionales no comprendían completamente su visión ministerial, Jesús tomó una decisión valiente. A principios de los años 2000, fundó Vástago Producciones. Más que una disquera, este proyecto representaba una extensión de su misión espiritual, permitiéndole mantener el control creativo y sus principios. El nombre, que hace referencia a la continuidad y herencia espiritual, reflejaba exactamente lo que quería transmitir. Bajo este nuevo sello, lanzó el álbum Con Manos Vacías en el año 2000, abordando temas como la entrega y la humildad. La canción principal del disco transmitía una sinceridad emocional que permitía al público identificarse con las letras, conectando con sus propias luchas internas. En 2002, el lanzamiento de Cerca de Ti marcó una nueva etapa en su carrera. Con mayor inversión y músicos experimentados, el álbum ofreció arreglos más sofisticados sin perder la esencia íntima que caracterizaba su ministerio. La gira que siguió lo llevó a grandes auditorios y estadios, consolidándolo como una de las voces más respetadas de la música cristiana en español. En 2004, Te Daré Lo Mejor reafirmó su proyección internacional. Parte del proyecto fue grabado en Estados Unidos y contó con la colaboración de músicos y productores reconocidos. La canción que dio título al álbum se convirtió rápidamente en un clásico en el repertorio de muchas iglesias, con su emotiva melodía y su mensaje de entrega personal. Mientras su carrera artística ganaba popularidad, pocos conocían las luchas internas que Jesús enfrentaba. Detrás de las luces del escenario y los coros del público, había un proceso profundo de reflexión y búsqueda personal que, más adelante, culminaría en una revelación que sacudiría a la comunidad cristiana. Al mismo tiempo, su vida familiar se fortalecía junto a su esposa, Pecos Romero, quien había sido su compañera desde antes de la fama. Pecos se convirtió en un apoyo esencial frente a las presiones de la vida pública. Además de ser su compañera de vida, también se involucró activamente en el ministerio. Con formación en administración, asumió un rol clave en la organización y dirección de Vástago Producciones, mientras Jesús se enfocaba en los aspectos creativos y espirituales. Juntos formaban un equipo admirado en el ámbito cristiano. El nacimiento de su primer hijo, Adrián, aportó una nueva perspectiva a la vida del matrimonio. Para Jesús, componer adquirió un significado más profundo al arrullar a su hijo con melodías que tocarían los corazones de miles. Posteriormente, la llegada de Anay y luego Melissa completó la familia Romero. Sin embargo, con el aumento de la demanda de conciertos y compromisos, surgieron desafíos para equilibrar su misión ministerial y la vida familiar. Las constantes giras lo mantenían fuera de casa por semanas, lo que le hacía perder momentos importantes con sus hijos. En varias entrevistas, Jesús habló de esta dificultad, revelando la tensión constante entre el llamado público y las responsabilidades familiares. Para mitigar este impacto, establecieron una regla firme: nunca estaría más de 2 semanas consecutivas alejado de su familia. En algunas giras, Pecos y los niños lo acompañaban, convirtiendo los camerinos en aulas improvisadas y los hoteles en hogares temporales. Esta dinámica, aunque exigente, permitió a los niños comprender desde pequeños la magnitud del ministerio de su padre. Con el incremento de la fama, también llegaron las miradas inquisitivas del público. La familia adoptó medidas para proteger su privacidad. Los hijos rara vez aparecían en eventos y se compartía poca información sobre su educación o vida cotidiana. En las redes sociales, Jesús mostraba solo destellos cuidadosamente seleccionados de su vida familiar, manteniendo una clara separación entre el ministro público y el hombre privado. A pesar de estos esfuerzos, ocasionalmente surgían rumores sobre posibles crisis matrimoniales, alimentados por la rutina exigente, las ausencias prolongadas y la presión de la vida pública. Jesús y Pecos optaban por el silencio, conscientes de que responder solo daría más espacio a la especulación. Amigos cercanos confirmaban que, como cualquier pareja, enfrentaban dificultades, pero también mostraban un fuerte compromiso para superarlas juntos.
Lo que pocos imaginaban era que, detrás de la imagen de una familia cristiana ejemplar, Jesús guardaba cuestionamientos profundos que mantenía en silencio. Reflexiones que se acumularon con los años y que, eventualmente, lo llevarían a tomar una decisión que tendría un gran impacto, no solo en su familia, sino también en todo su ministerio y en la comunidad que lo admiraba. Mientras tanto, continuaba componiendo canciones sobre la fe, la esperanza y el amor de Dios, dejando entrever solo parcialmente las complejidades de su vida personal. Detrás de los aplausos y del reconocimiento público, Jesús Adrián Romero lidiaba con una creciente tormenta interior. Uno de sus dilemas más profundos era la dificultad de conciliar su rol como pastor y como músico. Formado para liderar una congregación local, sentía que su vocación original se alejaba a medida que su carrera artística tomaba un alcance global. En conversaciones privadas con amigos cercanos, confesaba este conflicto interno. Cuando estaba en los escenarios, echaba de menos el contacto cercano con una comunidad, pero al enfocarse en la iglesia local, sentía que descuidaba el impacto que su música tenía en tantas personas. Esta tensión lo acompañaba constantemente, como una sombra que cuestionaba sus decisiones. Su agenda sobrecargada comenzaba a pasar factura. Conciertos en diferentes países, grabaciones, entrevistas, reuniones administrativas y compromisos ministeriales componían una rutina agotadora. A los 45 años, Jesús Adrián Romero empezó a mostrar claros signos de agotamiento físico y emocional. Los episodios de ansiedad se hicieron más frecuentes, al igual que los problemas de salud relacionados con el estrés crónico. El desgaste no solo era físico, sino también espiritual. La espontaneidad que solía caracterizar su adoración fue reemplazada en ocasiones por una sensación de obligación profesional, lo que le preocupaba profundamente, temiendo que su fe auténtica se transformara en una mera actuación. Al mismo tiempo, las críticas de sectores más conservadores dentro de la comunidad evangélica aumentaban, cuestionando su estilo musical y la teología de sus canciones, acusándolo de promover un cristianismo emocional y de diluir la doctrina a través de la experiencia. Estas críticas circulaban por blogs y foros eclesiásticos, alimentando sus dudas internas. En su hogar, el impacto de su apretada agenda era evidente. Perdió momentos importantes con sus hijos, como aniversarios y eventos escolares. En una ocasión, al regresar de una gira de 3 semanas, se dio cuenta de que su hija menor había aprendido nuevas palabras que él no presenció, lo que lo hizo cuestionar sus prioridades. En 2012, sorprendió a sus seguidores y a la industria musical al anunciar un retiro temporal de los escenarios, cancelando compromisos y desapareciendo del ojo público durante varios meses. Este periodo fue descrito como un desierto necesario, donde se dedicó a la terapia, la reconciliación familiar y a una búsqueda espiritual más profunda, alejándose de los focos y las expectativas externas. Otro aspecto que le preocupaba era la creciente comercialización de la música cristiana. Observaba con preocupación cómo el ministerio que tanto amaba se estaba convirtiendo en un negocio lucrativo, con productos, entradas caras y la cultura de la celebridad, lo que contrastaba con la autenticidad que él buscaba en su trabajo. Aunque formaba parte de este sistema, cada vez se sentía más incómodo con el rumbo que tomaba. Estas tensiones internas lo llevaron a una lucha emocional que pocos notaban detrás de su serena imagen en el escenario. Mientras cantaba sobre paz y esperanza, batallaba con profundas dudas existenciales y una creciente desconexión entre su imagen pública y su realidad privada, lo que lo preparaba para la mayor crisis de su vida. A medida que su influencia crecía, Jesús comenzó a expresar opiniones que desafiaban el status quo dentro del mundo evangélico, generando controversias. Su postura, cada vez más crítica hacia la rigidez de la iglesia evangélica tradicional, marcó un punto de inflexión en su ministerio. En diversas entrevistas, cuestionó las estructuras religiosas que, según él, sofocaban la autenticidad espiritual. Durante una conferencia, dijo: "Muchas veces nos preocupamos más por la forma que por la esencia", lo que causó incomodidad entre los pastores conservadores presentes. Una de las controversias más sonadas ocurrió cuando, en una entrevista en una radio cristiana, expresó su opinión sobre la música secular. A diferencia de muchos líderes evangélicos, que condenaban la música no explícitamente cristiana, Jesús defendió que las canciones seculares con mensajes positivos podían ser disfrutadas por los cristianos sin comprometer su fe.
Esta declaración provocó reacciones inmediatas. Varias iglesias cancelaron eventos y blogs cristianos comenzaron a cuestionar su influencia sobre los jóvenes. Rumores sobre una posible apostasía empezaron a circular, ejerciendo presión sobre su disquera para aclarar su posición teológica. A la par, Jesús intensificó sus críticas hacia la comercialización de la música cristiana. En conferencias a músicos y ministros de alabanza, alertaba sobre el peligro de convertir la adoración en un producto. Cuando el éxito sustituye al servicio y los números a las vidas transformadas, perdemos la esencia del ministerio, decía, lo que generaba contradicciones, ya que algunos lo cuestionaban por vender millones de discos y realizar conciertos en grandes arenas. Jesús reconocía esta contradicción en conversaciones privadas, revelando un conflicto interno que lo consumía cada vez más. En sus predicaciones, se volvió más vocal contra el legalismo en las iglesias, criticando lo que él llamaba el cristianismo de reglas, donde las normas de comportamiento reemplazaban la verdadera transformación del corazón. En un sermón, viralizó la frase: Jesús no murió para crear una religión de reglas, sino para establecer una relación. Quizás su declaración más polémica fue la crítica a las iglesias que operan como empresas. En una conferencia pastoral en 2015, afirmó: hoy, muchas iglesias son corporaciones religiosas, más preocupadas por los números y las finanzas que por el cuidado genuino de las personas. Esta grabación fue retirada rápidamente de los canales oficiales, pero siguió circulando por internet. Estas controversias reflejaban a un hombre en profunda transformación interna, dispuesto a cuestionar estructuras que antes aceptaba sin dudar. Para sus seguidores más fieles, estas posturas representaban valentía y autenticidad; para los críticos, señales de desvío doctrinal. Nadie sabía que estas controversias solo eran la superficie de reflexiones mucho más profundas que Jesús mantenía en silencio, que eventualmente lo llevarían a una revelación que sacudiría a la comunidad evangélica. A pesar de las controversias, Jesús Adrián Romero construyó un legado significativo basado en su visión de la fe cristiana. Desde sus primeros discos hasta sus declaraciones más recientes, un hilo constante en su mensaje fue la defensa de una espiritualidad libre, auténtica y accesible. En sus conciertos, a menudo compartía reflexiones sobre la necesidad de romper con las estructuras religiosas que limitan la verdadera experiencia espiritual. La verdadera fe no necesita muros, sino puentes, afirmaba, resumiendo el anhelo de una generación por una experiencia religiosa más honesta y profunda con lo divino. La filosofía de Jesús Adrián Romero cautivó especialmente a aquellos que habían sufrido por experiencias religiosas opresivas, brindándoles, a través de sus canciones, una forma de reconectarse con su espiritualidad. Su dedicación a la verdad y la integridad en sus composiciones se convirtió en una marca distintiva de su trabajo. Romero rechazaba lo que él consideraba la teología de la autoayuda cristiana, prefiriendo explorar temas como dudas, sufrimiento y cuestionamientos existenciales en sus letras. Solía decir: no podemos cantar solo sobre victorias cuando la vida real está llena de luchas, poniendo énfasis en la honestidad como un valor fundamental en la música cristiana. Incluso cuando recibía críticas severas, se mantenía firme en sus convicciones, respondiendo con reflexión e invitando al diálogo, en lugar de defenderse de manera agresiva. Esta postura tranquila ante las críticas le permitió ganarse el respeto, incluso entre sus mayores detractores. La transformación de la música cristiana contemporánea no habría sido la misma sin su aporte. Antes de Romero, la música evangélica en el ámbito hispano se caracterizaba por producciones simples y letras predecibles. Su enfoque profesional en la producción musical, combinado con letras profundas y poéticas, elevó los estándares de calidad y abrió la puerta a una mayor diversidad de temas en las canciones. Jóvenes músicos y líderes de alabanza de toda América Latina veían a Romero como un referente, no solo por su música, sino también por su integridad artística. Vástago Producciones se convirtió en un espacio donde nuevos talentos podían desarrollar su música sin la presión de seguir fórmulas comerciales, priorizando la autenticidad. En sus conferencias para músicos cristianos, Romero solía resaltar que el ministerio musical no era una carrera, sino una vocación, y que el aplauso es pasajero, pero el impacto en la vida de las personas es eterno, promoviendo una visión que iba más allá de los números y la fama. Su preocupación por hacer accesible el mensaje cristiano se reflejaba en su manera simple y directa de comunicarse, evitando el uso de jerga religiosa. Romero trataba temas espirituales profundos usando un lenguaje cotidiano, lo que hacía que conceptos teológicos complejos fueran más fáciles de entender para audiencias diversas.
Este enfoque atraía a aquellos que antes eran reacios al discurso evangélico tradicional. El legado de Jesús Adrián Romero trascendió las barreras denominacionales y culturales, creando puentes entre diferentes expresiones de la fe cristiana y entre generaciones. Su música y mensaje abrieron espacios donde la tradición y la innovación podían coexistir en un diálogo productivo. A medida que su ministerio continuaba evolucionando, pocos podían imaginar que ese legado sería profundamente impactado por una revelación inminente. Una revelación que, además de poner a prueba la solidez de su legado, también desafiaría la aceptación y comprensión de aquellos que lo habían seguido durante años. Ahora que conocemos la verdadera historia detrás de las declaraciones de Jesús Adrián Romero, surge la pregunta: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a cuestionar nuestras estructuras religiosas en busca de una fe más genuina? Su trayectoria nos enseña que es posible mantener la esencia espiritual, incluso cuando decidimos repensar tradiciones y prácticas que ya no tienen sentido para nuestra realidad. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Comparte este video con amigos y familiares que también puedan estar atravesando momentos de duda en su camino de fe. Suscríbete a nuestro canal para más contenido sobre los desafíos de vivir una espiritualidad genuina en tiempos de tantas contradicciones. Deja un comentario contando lo que más te impactó de esta historia y cómo las palabras de Jesús Adrián Romero influyeron en tu propio camino espiritual. Hasta el próximo video, y recuerda, la verdadera fe no teme a las preguntas difíciles.